Lo que más me había impactado de 1909 fue sus repercusiones en España, eran tremendos. Marina decía, un periodista decía, las bofetadas que nos daban aquí Melilla no se sentían en Madrid. Entonces, era tremendo. Las bofetadas que nos dan en Melilla no se sienten en Madrid. En Madrid se hace política, pero no se hace guerra. Sabía lo que era esto, un matadero, ¿no? Era un matadero en el que solo venían los hijos de los pobres o de las clases medias, pero de ninguna manera nunca los hijos de los ricos, ¿no? Y eso era una razón suficiente para una campaña que terminó, entre otras cosas, colocando en el Parlamento al primer diputado socialista, que fue Pablo Iglesias, ¿no? Un hombre que era capaz de decir que ¿a dónde vamos? Vamos a quitarles una tierra a gente que está en su tierra, pero si son patriotas, eso lo decía, claro, imagínate el escándalo de toda una derechona que estaba haciendo negocios en el RIF y en las minas y todo eso, y que había en el Parlamento alguien que decía, pero si ellos son patriotas, los que se resisten son los patriotas, ¿no? Eso lo decía en el año 11, en el año 12, luego era más difícil decirlo en el año 21, ¿no? Porque ya, digamos, el peso de los muertos había de alguna manera marcado, ¿no? Marcado. La campaña de 1909 se prolongará hasta noviembre con un saldo de bajas elevadísimo y como consecuencia la oposición de la sociedad civil española a esta guerra colonial. Todo se complicaba un poco más, tanto en Marruecos como en España. Poco después, en 1911, la resistencia de las Cábilas desencadena una nueva campaña militar, que solo terminará con la muerte de su líder, el Misián. La resistencia contra los españoles había quedado patente desde el principio. Sin embargo, no todos los rifeños se oponían a la invasión de su país. Algunos entendían que el progreso que prometían los españoles era necesario. Eran los llamados moros amigos de España. Uno de ellos era el notable de una cábila cercana al Peñón de Alucemas, la cábila de Beni Urriaguel. Adepto a la causa española, permitió a sus hijos establecerse en Melilla. Se llamaba Abdelkrim el-Jatabi. Su hijo mayor, Mohamed Ben Abdelkrim el-Jatabi. Este nombre está unido a la historia de España y de Marruecos. Desde el inicio del protectorado hasta la ocupación de la totalidad del territorio tuvieron que pasar 15 años. 15 años para pacificar 22.000 kilómetros cuadrados de terreno montañoso y con la mayoría de sus habitantes en contra. La misión civilizadora en Marruecos se impondría por las armas. Los métodos para la ocupación del territorio asignado consistían fundamentalmente en una campaña militar en toda regla, aunque también había otro método para conseguir este propósito. Lo que se llama métodos de atracción política, que es un eufemismo para sencillamente comprar a los caídes, es decir, a los jefes de las cabilas, ¿no? Y entonces efectivamente es el método que se utiliza. Sencillamente lo que se llaman moros pensionados, es decir, que reciben una pensión. Yo he visto listas, ¿no?, de moros pensionados. Uno de ellos, por ejemplo, era el padre del que sería luego más tarde jefe de la resistencia rifeña en los años 20, Abdelkrim el-Jatabi, y a cambio de prestar su ayuda a España, es decir, evitan el que se formen jarcas, es decir, grupos de hombres armados que combaten a España, evitan el que se formen estas jarcas, son confidentes, les cuentan lo que está pasando en el interior de la cabila, aquellos grupos que les son hostiles, es decir, que desempeñan una labor de lo que se llamaría colaboracionistas, ¿no? Es decir, que ahí es lo que se llama un poco el método que lo que los americanos en un momento dado llamarían el palo y la zanahoria. Bueno, aquí se llamaría que uno que sería más tarde alto comisario, que se llamaba Burguete, no lo llamaría el palo y la zanahoria, lo llamaría el pan y el palo. Es mucho más hispánico, ¿no? Cuando se firma el Tratado de Protectorado entre Francia y Marruecos en 30 de marzo de 1912, y luego con España, solamente Francia lo firma con España, porque España nunca firmó un tratado con Marruecos. Es decir, que por eso Francia siempre consideró que el protectorado español era un subcontrato de Francia, porque nunca realmente lo llegó a firmar con el sultán España ese tratado de protectorado. Pues cuando se establece, si no en la práctica, sí teóricamente, naturalmente el ejército, que ya había dado pruebas en el año 9 de cómo
Marruecos podía ser un campo de actuación para ganar cruces y condecoraciones y ascensos, pues ve entonces que se abre para él una nueva oportunidad. Entonces, claro, ve el campo abierto y efectivamente el ejército va a ser el que durante muchísimos años lleve un control directo de la administración marroquí. Es decir, que en vez de ser un protectorado prácticamente es una colonia, porque el protectorado se distingue por ser las autoridades indígenas las que gobiernan, y aquí era una administración directa, no era una administración a través de las autoridades indígenas. Entre 1912 y 1918 la ocupación del territorio asignado avanza lentamente. En 1913 se ocupa Tetuán de forma pacífica. Se convertirá en la capital del protectorado español. En esta zona la acción militar se centra contra el caid local, el Raisuni. En la zona oriental, el avance se estanca en el frente de 1911, la línea del río Kert. Durante la Primera Guerra Mundial las operaciones se paralizan por voluntad de Francia. Los españoles, los militares españoles que ven este proyecto como una misión que por fin va a darle la posibilidad a los militares de demostrar lo que valen, en realidad van a encontrar inmediatamente muchas dificultades. Primero, por el terreno, es decir, el Rif ya se ha visto como es una cordillera difícil de conquistar, fácil de defender, evidentemente. Por otra parte también, por la presencia de grupos humanos bien organizados, combativos, orgullosos de sus características, y por consiguiente va a haber unas grandes dificultades. Entre tanto, se produce la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial es una guerra en la que España no participa, sus militares no tienen la posibilidad de aprender las últimas técnicas militares, mientras que Francia está en primera línea. La Primera Guerra Mundial transcurre esencialmente en territorio francés. Es una guerra larga, una guerra terrible, una guerra con enormes costos militares, una guerra también muy moderna, de artillería, de aviación, etc. Los militares franceses triunfan en esa guerra y esta victoria le da a los militares franceses primero una concepción, una creencia de su supremacía militar. De ahí que los oficiales franceses y el ejército francés consideren las dificultades de los españoles en el Rif con cierta superioridad. Los soldados españoles, sin embargo, no podían entender la razón exacta de su misión en Marruecos. Estaban mal equipados, mal armados y a las órdenes de unos mandos insensibles a sus penalidades. Eugenio era uno de ellos. Para él la guerra era el calor inclemente, la sed, los piojos, la desesperanza en una tierra hostil y la amenaza permanente de los francotiradores rifeños. Y allí se abre un campo de actividad y importante para el ejército, que efectivamente va a dar lugar a que se geste ese movimiento llamado de militares africanistas, que desempeñaría un papel importantísimo en la historia de España y que se enfrentarían con otros grupos sociales, incluidos los militares, por ejemplo, representados por las juntas de defensa surgidas en el año de 1917, que están en contra de estos ascensos por méritos de guerra, porque decía que se hacían de manera por favoritismos y por privilegios de determinadas personas, ¿no? Entonces esto crea una tensión dentro del ejército, dentro de los sectores del ejército y también con la población. Y con la población y con el elemento civil, con los políticos, que se van a enfrentar a los militares. Y en relación con la población marroquí, no hay que olvidar que todo efectivamente esta administración directa, ellos no verse representados por sus jefes tradicionales, sino por una potencia extranjera, crea una reacción contra los españoles, importante, ¿no? Que eso se manifiesta en montones de movimientos armados en contra de la ocupación, y que no solamente ya es porque están en contra de la ocupación, sino también porque estos militares dan pruebas de corrupción, de un comportamiento hacia la población que realmente crea muchísimo descontento y muchísimo malestar y muchísimo rechazo. Hay dos categorías
perniciosas o negativas, los que se forran y los que, al contrario, se quieren portar como héroes para adelantar en el escalafón, se dice, creo, en el escalafón militar. Yo creo que no se pueden confundir, son diferentes. ¿No estás de acuerdo? No, es que además es muy curioso porque en la terminología de la época se les llama unos de una manera y otros de otra. Por ejemplo, aquellos que van allí para forrarse, como tú has dicho, es decir, que van a ganar dinero, a ver cómo pueden hacer negocios aquí y allá, además como tienen la prima de repatriación, porque al estar en Marruecos cobran más. Entonces, estos le llaman los caponíferos. Y en cambio, aquellos, los valentorros, los que dicen que son los bravucones, los que dicen que van a ganar cruces y eso, le llaman los jabatos.